José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes. Fue el menor de 5 hermanos. Su madre, Gregoria Matorras, era de nacionalidad española y su padre, el capitán Juan de San Martín, también de origen español, se desempeñaba como gobernador del pueblo y del territorio. En 1781, cuando José tenía 4 años, toda la familia se mudó a Buenos Aires. Allí empezó sus estudios primarios. Pero don Juan quería que sus hijos se educaran en España. Entonces pidió el traslado y en 1784 se radicaron en ese país. A los 8 años ingresó al Seminario de Nobles de Madrid. Allí estudió desde castellano hasta esgrima. Pero como su padre y sus hermanos mayores, su gran vocación era ser militar. A los 11 años comenzó su carrera militar en el regimiento de Murcia. Junto al ejército español, luchó contra moros, ingleses, portugueses y franceses. En 1808 fue premiado con una medalla de oro y lo ascendieron a teniente coronel. A poco de producida la Revolución de Mayo de 1810 en nuestro país, el joven San Martín comenzó a pensar en volver a su patria. Así lo hizo, pidió el retiro del ejército español y se embarcó rumbo a Buenos Aires. Al llegar, fue recibido por el triunvirato, que le aceptó su grado militar de teniente coronel y le encargó la creación de un regimiento de soldados. Este regimiento era necesario para custodiar las costas del río Paraná, continuamente amenazadas por los españoles. Así nacieron los granaderos a caballo. San Martín sabía lo importante que sería este regimiento para sus futuros planes, por lo que puso los mayores esfuerzos en su formación. Él mismo dirigía las prácticas que día a día efectuaban los soldados y además les enseñó a usar el sable, con el cual era un maestro. El primer triunfo de este regimiento se produjo el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo, donde derrotaron a los españoles de una manera fulminante. Durante el combate, San Martín vivió una situación dramática. Su caballo, alcanzado por una bala de cañón, se cayó y aprisionó su pierna derecha. Un soldado enemigo estaba a punto de matarlo cuando apareció el sargento Juan Bautista Cabral y lo rescató, pero a cambio perdió su vida. A poco de su llegada a Buenos Aires, San Martín fue incluido en la lista de invitados a las tertulias porteñas. En una de estas tertulias conoció a Remedios de Escalada, con quien se casó en noviembre de 1812. En enero de 1814, San Martín reemplazó a Manuel Belgrano en el mando del Ejército del Norte. Ambos próceres, que se admiraban mutuamente, se encontraron en la posta de Yatasto. Mientras reorganizaba las tropas del Ejército del Norte, San Martín advirtió que ese no era el camino más apropiado para llegar al Perú y vencer a los realistas. Fue allí donde ideó su brillante estrategia: organizar un ejército en Cuyo con el que cruzaría los Andes, liberaría a Chile y llegaría a Perú por mar. Convencido de que su plan tendría éxito, en Salta le dejó instrucciones a Güemes y sus gauchos para que frenaran el avance de los realistas y renunció al Ejército del Norte. Luego pidió
y obtuvo el cargo de gobernador de Cuyo. Se mudó con su esposa Remedios a Mendoza y a los 2 años de estar allí, en agosto de 1816, nació su única hija, Mercedes Tomasa. Como gobernador, fomentó la agricultura y la industria vitivinícola e impulsó la educación, fundando bibliotecas y escuelas. Paralelamente, con el apoyo de la población, organizó el Ejército de los Andes. Los cuyanos aportaron todo lo que tenían, desde hombres, mantas, mulas y comida. Las damas mendocinas cosieron los uniformes y bordaron la bandera del Ejército de los Andes. El propio gobernador dio el ejemplo, reduciendo su sueldo a la mitad. El campamento del ejército se levantó cercano a la ciudad de Mendoza, en el Plumerillo. Allí, Fray Luis Beltrán organizó un taller donde más de 700 trabajadores fabricaron fusiles, sables, municiones y herraje para los caballos. Finalmente, en enero de 1817, el ejército estuvo en condiciones de iniciar el cruce de los Andes, que no fue a lomos de briosos caballos blancos, sino a lomos de mulas y a pie, sufriendo el frío de la montaña, el agotamiento y enfermedades que en el caso de San Martín lo obligaban a viajar acostado en una camilla que transportaban los soldados. Apenas cruzaron los Andes, lograron su primer triunfo venciendo a los realistas en la batalla de Chacabuco. Luego se enfrentaron a la derrota de Cancha Rayada, pero poco después, en la batalla de Maipú, obtienen la victoria definitiva venciendo a los españoles. Chile ya era independiente, pero los españoles aún eran fuertes en Lima, Perú, y desde ahí dominaban a otros países de América del Sur. En 1820, San Martín se embarcó con sus tropas rumbo a Perú desde el puerto de Valparaíso en Chile. Un año después, el Ejército Libertador entró en Lima declarando la independencia de Perú. En reconocimiento, los patriotas peruanos nombraron a San Martín protector del Perú. Luego de la entrevista en Guayaquil con Simón Bolívar, otro libertador de América, el ejército quedó al mando de Bolívar y San Martín renunció a su cargo de protector. Se embarcó primero a Chile y luego a Mendoza, pero en agosto de 1823 recibe la noticia de que su esposa había fallecido. Entonces se dirigió a Buenos Aires a buscar a su hija de 7 años con la intención de partir hacia Europa. Durante sus años en Europa, San Martín sufrió el dolor del exilio y las enfermedades de la vejez. Su única alegría y satisfacción era su hija Merceditas, a quien en 1825 le escribió unas máximas. En 1848 se instaló definitivamente en Boulogne-sur-Mer, Francia, rodeado de su familia, falleciendo 2 años después, el 17 de agosto. Años antes, expresó en su testamento el deseo de que sus restos descansaran en su patria. En mayo de 1880, sus restos fueron traídos a nuestro país y depositados en la Catedral de Buenos Aires, cumpliéndose así la voluntad del Libertador.